Muy buenos días, tengan todos, les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que el Señor pueda bendecir a todos los que escuchan este audio. Queremos a partir de hoy, en la voluntad del Señor, compartir algunas meditaciones de la palabra de Dios que nos hablan de algunos tipos o personajes que fueron tipos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y un tipo del Señor Jesucristo en las Escrituras se refiere a una persona o a una cosa que tuvieron una similitud en su vida que representa algún aspecto del Señor Jesucristo, que encaja perfectamente para dar una enseñanza acerca de la vida o del ministerio del Señor Jesucristo. Así como eso, tenemos muchos personajes en el Antiguo Testamento que fueron y sirvieron sus vidas como tipos de Cristo y que podemos extraer algunas lecciones allí de ellos para nuestra edificación. Ahora, de los personajes que vamos a tomar son aquellos que principalmente tengan un aspecto devocional. Uno pudiera pensar en Adán, de quien dice la Biblia que el primer Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, hablando de Cristo, espíritu vivificante. También encontramos casos como José, un tipo muy especial del Señor Jesucristo, Isaac, cuando fue sacrificado, y David, un rey. Todos esos son algunos personajes que vamos a ir considerando para extraer de ellos algunas lecciones que nos ayuden en nuestra vida devocional. Vamos a comenzar entonces leyendo la Biblia en Génesis capítulo 1 para hablar del primer personaje, Adán, tipo de Cristo. Y en el capítulo 1 dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora, en el capítulo 2, cuando va a ser creada la mujer, dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Demos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, encontramos en las Escrituras a este personaje Adán, el primer hombre creado por Dios. Y en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Romanos, y encontramos también Romanos 5, y encontramos también otras referencias en otros versículos que claramente define a Adán como un tipo de Cristo. Su vida representó así muchos aspectos del Señor Jesucristo, por la similitud que había en ellos, y que indudablemente la Biblia los menciona para presentarnos de una manera figurativa, la persona de Cristo. Un tipo es así como alguien lo representa como la imagen que va a representar una realidad.
Es como cuando hay un sello y el sello imprime una imagen. Esa imagen es el tipo. El sello es la realidad. La imagen que se imprime por aquel sello es el tipo. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de algunos personajes en el Antiguo Testamento que sirvieron como eso, como imágenes o figuras que iban a representar la realidad, y la realidad es Cristo. Y en ese caso tenemos a Adán. Hay muchos aspectos que pudiéramos considerar acerca de él, pero queremos quedarnos con aquellos que van a apuntar principalmente a la persona y obra de Cristo. Ese versículo que hemos leído al principio se nos dice que el hombre formado fue hecho a la imagen de Dios. Y leemos entonces en el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y en ese sentido, entonces, por eso Adán es un tipo de Cristo, en que Adán representaba a Dios en la creación. Cristo es Dios manifestado a sus criaturas. Por eso nos dice la palabra de Dios que el que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si ciertamente entre Adán y Dios había una semejanza, él había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios en su estado de perfección en el cual fue creado el hombre. El Señor Jesucristo, nos dice la Biblia, que llegado el tiempo, le preparaste cuerpo. Y lo que el Señor hizo en su vida de encarnarse, tomar forma humana, nos hace pensar en esa humanidad del Señor, en que Él fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, así como al principio fue hecho Adán. El Señor Jesucristo fue hecho hombre. Por eso Adán nos representa a Cristo en su encarnación. Y que en su encarnación el Señor Jesucristo fue hecho imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Él pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. De modo que nos representa Adán a Cristo en su encarnación. Pero también Adán fue hecho para ser Señor de la creación. Y en esto también nos representa a Cristo, porque el Señor Jesucristo es el Señor de señores, el que está por encima de todos, al cual se le ha dado toda autoridad. Él es el Señor. Y nos hace pensar en la autoridad que Él tiene como dueño y hacedor de la creación. Uno puede notar de que hay similitudes y contrastes también que hacen énfasis en lo que el Señor es la realidad. Porque cuando hablamos de figuras pueden ser muy parecidos, semejantes, pero no igual. Ahora, en eso también Adán es tipo de Cristo en su señorío. Pero también el versículo que leímos en el capítulo 2 nos habla de Adán tipo de Cristo allí en su muerte. Adán experimenta algo maravilloso. Él fue dormido de parte de Dios, y mientras él estaba dormido, en su costado se hizo una herida. Dios abrió su costado y sacó de allí una costilla, cerró su costado, y de esa costilla dice que formó la mujer.
Y eso nos hace pensar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él también fue herido después de haber dormido, de haber muerto. Después de él entregar su espíritu, el Señor Jesucristo, después que murió, su costado fue abierto. Y de ese costado brotó sangre y agua. Y nosotros sabemos que esa es la base de la redención y el precio pagado por la iglesia que Él compró. Por su esposa, la esposa del Cordero. Él pagó el precio y de allí se dio la obra para que pudiéramos existir nosotros como iglesia. Uno pudiera pensar en este sentido que así como del costado de Adán salió su esposa Eva, así del costado de Cristo herido salió su esposa la iglesia. Pero él tuvo que experimentar la muerte para que eso fuera realidad, así como Adán tuvo que experimentar el ser dormido. Pero Adán no quedó dormido. Adán despertó para contemplar el resultado de aquella obra que Dios había hecho. Y eso también nos representa a Cristo en su resurrección. Él también fue levantado de entre los muertos. El Señor Jesucristo se levantó resucitado para contemplar así el fruto de la aflicción de su alma. Y es maravilloso entonces estas similitudes que podemos encontrar en la vida de Adán, tipo de Cristo. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en estas gloriosas verdades que encontramos en las Escrituras.